Salva. El día que tú te jubiles, esta feria se va al carajo. Antes te jubilarás tú. ¿Que te he perdido la pista? Pues aquí sigo. ¿Y tú qué tal? Como siempre. El cabrón del Tony, que no para de joderme. Ni un puto duro en el banco y el estómago hecho una mierda. A ver, Salva, ¿qué has desayunado esta mañana? Un whisky doble. Antes de un día de feria, Pilar me prepara un plato de arroz con leche, con su canelita y todo. ¿A ti, Maite, no te cuida? A mí Maite me ha echado de casa. No lo sabía. ¿Con qué marca estás trabajando ahora? Me he establecido por mi cuenta. ¿Estás de autónomo? ¿Por qué tengo que darle mi lista de contactos a nadie? ¿Qué empresa me va a pagar lo que vale? No te habrá sido la competencia, ¿verdad? Eso nunca. A ver, ¿qué chollo es ese que yo no me he enterado? Bueno, es una empresa pequeñita, pero con muchas posibilidades. Gama alta. Cables. Euroconectores, USB, RCA, ya sabes. ¿Llevas complementos? Alemanes. De primera calidad. A por ellos, tigre. A por ellos. No, no se nota, eso es alumno. A ver, ¿qué excusa traes hoy? Tony, no me des el coñazo que llevo toda la noche al pie del cañón por la empresa. Eso no es razón para llegar tarde al trabajo. Te he vendido 200 televisores. ¿Cuánto me va a costar a mí ese contrato? Yo no lo sé, pero con eso cumplo los objetivos del trimestre. Dame la factura. En el tiempo que estoy hablando contigo no estoy vendiendo. Que me des la factura. Gasto de representación. Tú no te das cuenta que yo no puedo entregar estas facturas a los de arriba, ¿verdad? ¿Y quién te vende más que yo? Vendías. Porque en los últimos 7 meses tú sabrás lo que te pasa. Ya me lo dirás cuando acabe la feria. Salvador. Te está esperando Ridruejo, en el bar de adentro. Buenos días. ¿Qué? ¿Cómo acabaste con la morenita? ¿Cómo acabo ella? Conmigo, querrás decir. Tú al final te lo montaste con las dos, ¿no? ¿Quieres otro? A lo mejor ponme un café. ¿Café? Café, lo que se dice café, me parece que no hay. Oye, ¿tú has visto la suite de los de Sonimatic? ¿Y qué se me ha perdido a mí en la suite de Sonimatic? ¿No? Pues hay unas niñas, oye, pero preciosas. Mira que eres Y un golfo. cava fresquito. Mira que eres golfo, Ridruejo. Si hace falta te la secuestro, pero tú no te mueves de aquí. Pon 30. ¿Cómo que 30? Si ayer me dijiste 200. Me acaban de llamar el jefe, que está muy nervioso con lo de Golden Light. ¿Pero qué dices? Mira, cada vez que un monstruo de esos se instala en la ciudad, arrasa con el comercio local. No me jodas, Fernando, pues cómprale menos a los de al lado. Salva, me han cerrado el grifo. Pues ayer lo tenías bien abierto. 40 como mucho. 100 y te mantengo el descuento. Salva, Salva, que me metes en un lío. En un lío en el que nos metimos anoche, ¿no? 50 y ni una más. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a poner 50 ahora, ¿eh? Y al final de la feria, si te queda presupuesto,
Otras 50 y sin compromiso, ¿de acuerdo? Y te voy a poner 10 camaritas. ¿Tú de qué vas? ¿Te estás quedando conmigo o qué? Pero si vuestras cámaras son una puta mierda. Bueno, voy a la planta de abajo. A ver si pruebo ese cava. ¿Pero tú no querías café? Ya no es hora de tomar café. Es el mejor cliente que tenemos en la zona de Levante. Oye, Tony, ¿dónde están nuestras azafatas? Te presento a Alex. Salvador es el vendedor más antiguo que tenemos en la casa. Ya. Encantado. Viene a trabajar con nosotros. ¿De refuerzo para la feria? No, va a quedarse. ¿Y qué zona vas a llevar? Pues había pensado que te echas una mano con la tuya. La mía no. La mía está bien cubierta, ¿no? Bueno, cuando abra Golden Lights, habrá hueco al menos para 2 vendedores. Golden Lights es mi cliente. Tenemos 2 días de feria por delante y hay que conseguir Golden Lights como sea. Da exactamente igual que lo haga. Disculpa, Salvador, mira, me he permitido mirar tus cifras. Y he observado que solo vendes televisores. Si nos pabilamos, Golden acabará comprando todas las cámaras a la competencia. Mira, Alex, ¿tú qué te crees? ¿Que tú vas a llegar allí y por tu cara bonita vas a vender 200 unidades? No, chaval, no, las cosas no funcionan así. Nuestras cámaras... Cámaras son una puta mierda. Si el cliente compra, es porque tú te acuerdas de su aniversario de boda. Te acuerdas del cumpleaños de los niños. El cliente compra porque tú ya llevas... Alex, tienes razón. Tenemos un montón de cámaras en stock. Y hay que quitárselas de encima como sea. Pues que hubieran estado más listos los de arriba. ¿Cuántas cámaras vendiste el último año? ¿Y tú? ¿Cuántas vendías tú cuando hacías la calle? Alex, ¿por qué no te vas a atender a los clientes antes de que esto se llene? Encantado. Me estáis preparando la jubilación. Enséñame el pedido de Rodrigo. No pienso compartir mi zona con ese crío. Quieras o no, aquí las decisiones las toman los de arriba. Tony, Golden es mi cliente. No me lo puedes quitar. No te quito nada. Gánatelo. Hotel Sevilla Center, buenos días. Buongiorno, signora. Mi dispiace, ma non abbiamo stanze in tutta la settimana. Magari un'altra volta. Arrivederla, buongiorno. Perdone, ¿me puede...? Disculpe, no se puede fumar en todo el hotel. Perdone. ¿Me puede dar el número de habitación del jefe de compras de Golden Lights? Lo siento, pero ese cliente ha dejado dicho que no se le moleste. Sí, lo sé, no se preocupe, soy amigo suyo. Salvador Lozano. Con el debido respeto, señor, también eran amigos suyos los 19 vendedores que preguntaron por él esta mañana. No obstante, si espera su visita, seguramente tendrá su móvil encendido. ¿Sí me disculpa? Buenos días. Buenos días, trabajo para Nico. ¿Me puede dar el número de habitación del director comercial? Por supuesto. A 512, señorita. Muchas gracias. De nada. Mira, Fuentes, yo voy a conseguir hablar con él sí o sí. Y es una lástima que por tu exceso de celo no te ganes una propinita. ¿Desea que haga alguna otra cosa por usted, señor? No, muchas gracias. Aquí tiene. Hola, buenos días. Aquí. ¿Desea probar el cava? Pues sí. Oye, ¿a ti te gustaría ganarte un dinerito extra? El cava es gratis, cortesía Sonimatic. Solo tienes que bajar a recepción y pedir un número de habitación. ¿Y cuando tenga el número qué? Me lo das y yo te doy 30 euros. Hola, buenas. ¿Qué? ¿Te interesa o no te interesa? Es que en mi contrato tengo una cláusula de exclusividad. Solo son 5 minutos, mujer. Ya. Pero es que por esos 5 minutos me juego mi puesto de trabajo. 40 euros. Hola, buenas. ¿Y quién se queda sirviendo el cava?
50 y me quedo yo. La mitad por adelantado. Tienes que decir que trabajas para Golden Lights y que quieres el número de habitación del jefe de compras. Golden Lights. Si se acaba la botella y más en la nevera. Good morning, sir. Good morning. I bring a note for Mr. Rosenberg. It's very urgent. Yes, just a moment, please. Excuse me, madam. Do you know Mr. Rosenberg's room number? Oh, no, I'm sorry. My boss just gave me his name. Yes. Don't worry. Just a moment, please. I'm sorry, madam, but there's nobody called Mr. Rosenberg in this trade show. Oh, my boss told me his name is Mr. Rosenberg, I'm sure. Mr. Rosenberg, Golden Lights? Golden Lights? Ah, yes. Just a moment, please. If you want, I could give your note to Mr. Clive Butterworth. All right, that's perfect. Thank you very much. You're welcome, madam. You're very kind. Thank you. Habitación 912. Clive Butterworth. ¿Butterworth? Butterworth. Clive. Hotel Center, dígame. Un momento, por favor. Lo siento, señor, pero esta habitación no permite que le pasen llamadas. Soy el socio de Clive. Perdone, señor, pero el señor Butler... Me importa un carajo lo que te haya dicho. Ponme con él inmediatamente. No querrás jodernos un negocio de 3 millones de euros a mi socio y a mí, ¿verdad? Buenos días, Mr. Butterworth. Soy Salvador Lozano. No tenemos el placer de conocernos, pero seguro que nuestros productos sí los conoce, porque su calidad nos precede. We don't believe in limits. Si se pasa esta tarde por nuestra suite, la 1401, tendré el placer de mostrarle las últimas novedades en Blu-rays, DVDs, televisores y cámaras. Pregunte por Salvador Lozano. Y si no conoce esta ciudad, nadie mejor para enseñársela. Mr. Butterworth, I am Salvador Lozano y me... ¿Algún problema, Mr. Lozano? Caballero, ¿me pone otro? Aquí no se puede fumar. ¿Y quién está fumando? ¿Qué? ¿Un respiro? La comida. Una ginebra con hielo. Ah, pero sí me acuerdo de mi cuenta. Tranquilo, jefe. Queda mucha feria. ¿Cómo va la venta? Uf. ¿Qué te voy a contar? Antes venías a la feria y te encontrabas con los amigos. Ahora no conoces ni el que tienes al lado.
grande, Sino vendedor pequeño. No hay producto caro. sino vendedor barato. Oye, Salva, he estado pensando que, como ahora llevo otra línea de productos y veo a muchos clientes, ¿no? Se me ha ocurrido la idea que tal vez a la empresa, que yo también me... Jefe. Después de lo que te hicieron. Si no te merecen, hombre. That's it. Go. Excellent. Well, I'll have a look at it and I'll call you back as soon as possible. Okay? Hope it gets a little bit cooler in here. I hope so. Thank you for your time. No problem. I'm sure we'll see each other again, Alex. Gracias. Está bueno, ¿eh? Excuse me? Good. It's good. Oh, yeah. Yeah. It's very good, yeah. Smith. Larry Smith. Smith. Yeah, that's my name. Nice meeting you, Mr. No Butterworth. Butterworth. Butterworth? Mr. Butterworth. No, Butterworth. I'm Smith. And your name is Lozano. Lozano? Smith, encantado. ¿Eh? Okay. Perdona. La chica que estaba aquí antes. Inés, está en su turno para comer. ¿En el restaurante? No, está en la salida de emergencia. Hola. Hola. Aproveche, ¿eh? Oye, ¿tú hablas inglés? Are you here to finally fix the shower? Mr. Butterworth? I'm glad to invite you to visit our hospitality suite for a drink. You don't look like a plumber. Top technology. We don't believe in limits. What's your name, dear? Inessa. But you need to ask for Mr. Lozano. He will show you the latest technology. Thank you, Inez. Suite 1401. Mr. Lozano. Yes, yes. ¿Va a venir? Esta tarde. ¿Y cómo piensas entenderte con él? Si quieres, puedo hacerte yo de traductora.
100 la hora. No, criatura, ¿tú sabes con quién estás hablando? ¿Eh? Vale. Oye, espera. Espera un momento. Vamos a hablar, ¿no? Oye, De acuerdo. 80. 90. Y ni un céntimo más. 95 y te doy exclusividad total. Tienes apretar la tarifa de los No te metes, que estoy solo. Mira cómo está esto. Oye, Tony, no me agobies, que yo también estoy trabajando, ¿eh? Viene conmigo. ¿Cómo que viene contigo? Y este cargo corre de mi cuenta. Ya. El contrato y la seguridad social también corren de tu cuenta. ¿Qué es lo que dice este señor del Ahora tú contrato? cállate y espérame ahí dentro. Si te metes en un lío a mí, luego no me vengas para que... Y eso es la época de mi abuelo, ¿eh? O sea, que eso eran leyendas de vendedores. Belén se llama tu mujer, ¿no? Bueno, pues Belén no tiene ni idea de manejar esto, que no. Pues, igual que mi mujer. Bueno, pues esta cámara se la he regalado yo a mi mujer. Y mi mujer, cuando ve el resultado de cómo está grabado, alucina. ¿Por qué? Porque según ella parece que lo ha dirigido Spielberg. ¿Y eso por qué? Por el estabilizador Wide Shot. Si yo sé que la cámara es muy buena, pero el problema no es ese. Tú lo sabes. El problema es el problema. Bueno, pero te estoy que diciendo... son muy caras. Que sí. Pero te estoy muy diciendo, caras. escúchame, yo tengo un hijo que es un penco. A ver, ¿sabe? No estudia, no sabe hacer nada y se ha metido a estudiar audiovisual. No sé. Bueno, pues los profesores, cuando han visto que tiene acceso a esta cámara, el niño está ya detrás de la madre para quitársela. ¿Por qué? ¿Por qué? Por los 6.150.000 píxeles efectivos. Sí, o sea, que tienes ahí ya cubierto, tienes cubierto a los no profesionales y a los Que profesionales. ese no es el problema, y tú lo sabes. Lo he venido- Es que me las como. Lo he venido a comprar, ¿no? Sí, pero me las como en la tienda. que no. Que son muy caras. Bueno, que me las oye, como en la tienda. perdona, tú tienes grandes vendedores, supongo. Es decir, pero este producto hay que tú saber sabes cómo venderlo están los y tiempos, si no voy sí. yo a ir a una demostración de cómo se vende esto, te lo digo en serio. Te lo digo en serio. Voy a venir de tienda. No, a ver, el problema, vamos a hablar del problema. Y yo no vengo con esta idea, tú lo sabes. Lo sé, vamos a hablar del problema. Si ese es el problema, te voy a decir una cosa. Yo personalmente te voy a dar de mi comisión un 10% más. Un 10% más. Si me compras 200 unidades, claro. 200 son muchas cámaras. 200 son muchas cámaras, ¿eh? Vamos a ver. El 10% de 200 es mucho dinero, ¿no? Para ti, además. Esto es un trato personal. ¿Cobra 120 días? Vamos a ver. Me estás apretando, ¿no? Vamos a ver. De acuerdo. Genial. ¿Nos vemos mañana? ¿Cómo que nos vemos mañana? Mañana vengo con mi socio y ya cerramos. El que cierra es mi socio. No, ¿tu socio o tu jefe? Tú me has dicho que eres dueño de la empresa, ¿no? Pero bueno, tú vas hasta aquí mañana, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, pues mañana cerramos. Bueno, ¿Vale? pero- Ponme en la tarjetita 20%, 10%, ¿vale? No, el 10% no te lo puedo poner. ¿Por qué no? ¿Por qué no me puedes poner el 10? Es una cosa nuestra, amigo. Te voy a poner el 20. Te voy a dar otra limpia para tu socio. También me puedes firmar ahora la... ¿Que te busco Quiero decir, mañana? me puedes firmar ¿Vale? ¿Tú vas la hasta aquí mañana? reserva y las tienes empaquetadas mañana. Mañana vengo con mi socio y te busco. Que sí. ¿Vale? De acuerdo. Venga, hasta luego. Adiós, buenas tardes. Adiós, buenas tardes. No habrá tenido tiempo. Me dijo que vendría. Pues más vale que venga. Porque si no viene mañana tú no cobras. Ese no era el trato. Ese ha sido siempre el trato. O yo cierro Golden Lights o tú no cobras. No tienes palabra. Oye, mañana te quiero aquí a las 9:30, ¿eh? A las 9:30 en punto. No tienes palabra, no tienes palabra. Oye, ¿Martín sigue trabajando en la zona de Cataluña? No es que siga trabajando en la zona de Cataluña, es que la lleva él.
Y sigue exactamente igual que hace 10 años. Los mismos trajes de cuadritos, los mismos pantalones de campana y todo un par de tallas menor que la suya. Marcando tendencia en la moda. Sí, pero vende. Vende, claro que vende, es muy bueno. Mira, ¿quiere venir a visitarnos? Sí, ya lo he visto. Está hecho todo un empresario. ¿Qué hay, jefe? ¿Qué tal, Salva? Dice que representa una firma alemana de primera fila. Sí, ya lo sé. Y nosotros aquí, haciendo exactamente lo mismo de siempre. Hoy he visto a Olivares. Vaya figura. Por aquí no ha pasado. Ha venido a despedirse. Lo jubilan. ¿Pero cuántos tiene? Los necesarios. No va quedando ninguno ya. ¿Ese no es el Olivares al que Monteagudo le colocó un pedido de 2.000 unidades con un 10% de sobreprecio? Menudo pájaro, Monteagudo. Pero vosotros no sabéis lo mejor. ¿Qué es lo mejor? ¿Os acordáis que Olivares era el jefe de compras del Corte Inglés, no? Bueno, pues tenía a Monteagudo atravesado. Nunca le cogí el teléfono. Y Monteagudo siempre terminaba hablando con la secretaria. Estuvo llamándole 2 veces por día durante más de 6 meses y acababa hablando siempre con la secretaria. Y un día se presentó allí, en las oficinas de Preciados, con un ramo de 2 docenas de rosas. Eso es un crack. La secretaria era una solterona, 5 años mayor que él. Así que él, con su planta, su pinta y su labia, pues no le fue difícil camelársela. No me jodas que se la tiró para llevarse el pedido. Déjame que te lo cuente. La secretaria era cuñada de Olivares, que la había metido allí por enchufe. Y entre la mujer y la hermana le pusieron en la cabeza como un bombo a Olivares para que firmara el mayor pedido en la historia de la gama marrón. Bien por Monteagudo. Cuando el pedido ya estaba firmado y Monteagudo preparaba la retirada triunfal, ocurrió que la había dejado embarazada. Venga, no me jodas. Y entonces fueron Olivares y su mujer los que le pusieron la cabeza como un bombo a Monteagudo para que se casara con ella. Oye, pero si yo conozco a la mujer de Conchi. ¿Conchi? ¿La conoces? ¿Siguen juntos? 27 años casados. 3 hijos. Madre mía. Hasta ayer. Se lo encontró la mujer de la limpieza en una habitación de un hotel de Vigo. Estaba vestido, calzado, hasta se había echado colonia. ¿Qué le pasó? Hacía semanas que se quejaba de un dolor en el pecho y en el brazo. Llevaba 2 años en paro. Acabó vendiendo cafeteras a puerta fría. El entierro es mañana a las 10. Me lo ha dicho Olivares. Yo mañana no podré ir, es el último día de esto. Bueno, yo me marcho. Hasta mañana, delincuentes. Hasta mañana, Carmelo. Adiós, jefe. ¿A dónde van los vendedores? Pues al cielo seguro que no. Te voy a enseñar una cosa. ¿Un cable USB? Esa es la tecnología alemana que vende Carmelo. ¿Y cómo ha caído tan bajo? ¿No te acuerdas? Salva, yo hice todo lo que pude. Ocupar su puesto. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que rechazara mi ascenso porque a él lo acababan de echar? O sea que tú tienes la conciencia muy tranquila, ¿no? Yo sí, yo tengo la conciencia muy tranquila. Y si pudiera hacer alguna cosa por Carmelo, la haría. Ah, sí. Pues mira, ahora que es autónomo, le podías hacer un contrato de representación a comisión. Pero ¿tú en qué mundo vives? Te acabo de decir que el horno no está para bollos y tú me pides que le haga un contrato a otro vendedor. Pero si no arriesgas nada, es solo a comisión. Mira, Salvador,
Si Carmelo trae un cliente nuevo con un contrato firmado, firmado, no con la promesa de que lo va a firmar, no, firmado, le pago la comisión. ¿Y le haces un contrato de comisionista? Si es de más de 100 unidades, sí. ¿De 100 unidades? ¿Y por qué no de 1000? ¿Ves cómo no se puede hablar contigo? No, y también le digo que vaya a tu casa, te lave el coche y que lleve los niños al colegio. Bueno, mira, yo tengo una familia y me está esperando. ¿Qué tal con Maite? Esta mañana, Salvador. Recepción, dígame. ¿Sí? Dígame. Habitación 12 y 19. El aire acondicionado. Muy bien. Enseguida la mandamos a un técnico de mantenimiento. Buenas noches. Señor Lozano. Fuentes, chato. Pareces parte del mobiliario. Al mobiliario no le pagan las horas extras tan bien como a mí. Estoy tan contento con el servicio del hotel que he decidido quedarme a dormir. Hay una feria en la ciudad, no sé si se ha dado cuenta. Siempre tan profesional. Gracias. ¿Mantenimiento? ¿Tú qué haces aquí? ¿No piensas dejarme ni un minuto sola? Oye, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Nada. A ver, dime, ¿qué te pasa? Solo quiero que me dejen en paz, ¿vale?
¿Sabes una cosa? Es que cuando tú no estás, no hago más que meter la pata. Toma, anda, bebé. ¿Qué pasa? Anda, mujer, cuéntamelo. No pienso volver a mi casa. Yo tengo una hija, ¿sabes? Tiene 16 años y no hay que la dome. Alguien se parecerá. Eso dice su madre, que todo lo malo lo ha sacado de mí. La primera vez que se escapó, tenía 14 años. Quería irse a una fiesta de esas que duran todo el fin de semana. Una rave. Por supuesto le dijimos que no, pero cuando llegamos el viernes por la noche de cenar, la niña no estaba. La niña volvió el lunes por la mañana, hasta arriba de todo, y diciendo que se quería ir a la India, que se iba a hacer budista, no sé. ¿Cómo se llama? Irene. Irenita. La segunda vez nos llamaron de comisaría. La habían detenido en una redada. Y la última vez... La última vez...
días. Buenos días. Oh, me quedé dormida. Muchas gracias. De nada. ¿Y eso? Eso es un detalle que te he comprado en la boutique del hotel. Ay, muchas gracias. Anda, venga. Me encanta. A desayunar, que dentro de poco esto se va a poner a reventar. Mi padre tiene un socio, el tío Lázaro. Me acuerdo de él desde siempre. Flipábamos juntos. Hasta que mi padre se enteró y me mandó a estudiar a Inglaterra. Tuvieron que elegir entre el negocio o su hija. Aunque la verdad que mucho no estudié. Al mes estaba tiesa. Así que me enrollé con el profe de fonética y me fui a vivir con él. Luego me di cuenta de que se bajaba guarradas de internet y me dio tan mal rollo que me marché. Como no le quería volver a pedir dinero a mi padre, pues me puse a trabajar de camarera. Y me enrollé con el dueño del pub. Estuvimos juntos 3 meses. Pero el muy cerdo me pedía que me pusiera la falda cada vez más corta. Hasta que un día me dijo que no me pusiera bragas. Hasta que una amiga, que era azafata, me recomendó en su agencia. Fui y les gusté y me contrataron. Primero vino el turismo, luego los barcos, las piscinas. Y aquí estoy. Ahora me dedico a la venta, tengo un buen jefe y un gran futuro por delante. Hoy no se nos va a escapar. Pues nos vale. En cuanto entre por esa puerta, Walterworld es hombre muerto. Pues mis días como humo se disipan, mis huesos arden como fuego, agostado cual heno, mi corazón se seca y no me acuerdo de comer ni pan, por la violencia de mi gemido, mi piel, a mis huesos se ha pegado. Me parezco al pelícano del desierto, insomne estoy, gimo cual solitario pájaro en tejado. Mis días son como la sombra que declina y yo me seco como el heno.
¿Que venía a mirar? Sí, no, eso, digo, ya eso dicen todas. Pues mira, con el tic ese que tenía, lo fiché del tirón. Ah, ¿que era un tic? Sí, sí, sí. Pero yo pensaba que era gay, que me estaba entibiñando el ojo todo el tiempo. Bueno, ¿y tú qué? ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Pues a mí genial, mejor que nunca. ¿Ah, sí? 12 ventas, pues ya te digo. 12. Sí, sí, y casi 500.000, más o menos. Qué bien, ¿no? ¿Y tú qué tal? Bueno, pues toma, echa un vistazo. 36, 57, 28... Bueno. Sí, uno de 310 que no está ahí. Hijo de puta. ¿Y qué? ¿Dónde vas a ir de vacaciones este año? No sé, a Camboya. Qué mala rima tiene su compañero. ¿Qué hacías con Ridruejo? Nada, se interesaba por nuestras cámaras. Enséñame ese pedido. Ridruejo es mi cliente, lleva conmigo 15 años. En todo este tiempo no le has vendido ni una sola cámara, ¿no? En cambio, le acabo de convencer para que se lleve 20 en depósito. Dame ese puto blog. Trae el blog, te he dicho el blog. ¿Tienes calma? Este hijo de puta me ha robado el pedido de Ridruejo. Antonio, yo solo he hecho lo que tú me has dicho. Vete para adentro, Alex, por favor. Sí, he sido yo quien le pidió que atendiese a Ridruejo. Sí, pues coge el puto pedido, borra el nombre de ese niñato y pon el mío. Te lo he advertido 1000 veces, se te ha acabado el tiempo, La Salvador. feria todavía no ha terminado. Vas a vender 200 unidades en 3 horas. Muy claro que no, si tenía las 50 de Ridruejo y tú me las has quitado. Alex merece una oportunidad. ¿Así eso que lo dice? Los de arriba. Si tú le pides permiso a los de arriba para follarte a tu mujer. Eso es lo que tú te crees. Si no te han despedido ya es porque yo he peleado por ti. ¿Quieres saber quién lleva 2 meses pagando tus facturas a cuenta de sus comisiones? ¿Quieres saberlo? Eso no es verdad. Yo no puedo hacer nada más por ti ya. Hoy es tu último día en la empresa. Pues está la cosa que... Maricón seguro. Es un maricón. Mira, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Cosa guau. ¿Te gusta el yogur? Preciosa, una virgencita, ¿no? Yo lo que empiezo lo acabo. No insistas, guapa. ¿Que no ves que no quiere? Un día te van a la acción trágica. Al final del día querrás pagarme el doble. Oye, niña, y por un par de horitas conmigo, ¿cuánto me cobrarías? Y conmigo. Si despachas así a los novios de Irene, no me extraña que se vaya de casa cada 2 por 3. Está ahí fuera. Te dije que vendría. He intentado atenderle yo, pero solo quiero hablar contigo. Good afternoon, Mr. Butterworth. Good to see you. Inez, nice to see you again. Thank you for coming. This is Mr. Lozano. Hi. Mr. Butterworth. Hi, it's nice to meet you. Nice to meet you, Mr. Butterworth. Bueno, veo que ha leído nuestros catálogos. I see you read our catalogs. Yes, I did. I have a pretty clear idea on what my company needs. Dice que tiene una idea clara de lo que su empresa necesita. Muy bien. Bueno, pues si me disculpan un momento. Sí. Let's have a seat. Thanks.
Dile a los de arriba que este blog de pedidos se me va a quedar corto. Acuérdate de las cámaras. They sent up 2 plumbers, and neither of them had a clue. I told you you would have been much better. Not at all. I'm very bad at fixing things. That was always the first time, Inés. Bueno, pues, cuando usted quiera podemos empezar, Mr. Buttermilk. Empezar. TV sets, Vision Arts, 300 units. But if I buy 500 units, how much discount will I get? Televisores Vision Art, 300 unidades. Y si compra 500, ¿cuál sería el descuento? Bueno, si son solo 500, le puedo hacer el 10%. 10% discount, sir. Quise descuento 600 units. No, 15 no. ¿Y si compra 600? Si compra 600, pues tendría que consultarlo, pero en su caso creo que sí. Yes, sir. We will have to start with one model only until we see how it goes. Vamos a empezar con un modelo primero a ver qué tal funciona. Me parece muy razonable. No queremos que en Golden Light se acumulen nuestros productos y sus almacenes, sino que vayan a los hogares para que lo disfruten los usuarios. You're right, Mr. Battleworth. Good. Go ahead. Yes, DVD sets. The DHR 680, 200 units. Del modelo 680, 200 unidades. And the DHR 450, is this a basic model? El 450 es el modelo más básico. Yes. Okay. Well, the same amount of units, DVDs, as TVs, for the same discount. El mismo descuento que las televisores, otras 500. Dile que sí. We agree, sir. I believe that is all. Y es todo por el momento. ¿Y las cámaras digitales? And the digital cameras? No. It's too expensive. I'll get those from Sonomatic. Que son muy caras. No, vamos a ver, dile que eso no es cierto. O sea, nuestras cámaras tienen el doble de prestaciones que la de Sonymatic. Nosotros vendemos calidad, no precio, díselo. Our cameras have twice as many features as the Sonymatic one. No way. Dile que le doy el 30%. El 30%. Si me compra 100 cámaras. 30% discount if you buy 100 units. No. Dile que si no hay cámaras, no hay pedido. Le voy a vender 100 cámaras. Tradúceselo. Without cameras, there is no deal. You've got to be kidding, Lozano. Debes estar bromeando, Lozano. No. Okay. If I sign here, what's in it for me? Que si firma ahí, ¿qué es lo que hay para él? Por supuesto, para el señor Butterbloom le damos nuestra mejor cámara para su uso privado. You will have our best camera for your private use. Well, that's very kind. But I was thinking of something. Que estaba pensando en algo distinto. Claro, dile que para nuestros mejores clientes fletamos un crucero por el Mediterráneo, uno con esposas y otro sin esposas. For
our best customers, we have a cruise around the Mediterranean. You know, my shower still leaks in his, but I have this wonderful jacuzzi. I just love it. Do you like jacuzzis? Me quiere a mí. Dile que si es eso, que esta noche lo llevo a los mejores sitios de la ciudad. No sé si se refiere a eso. Tú tradúceselo. He will be glad to take you to the best clubs in town. Well, that would be very boring. Salvador here, he doesn't speak English. Dice que sería muy aburrido porque no hablas inglés. Dile que tú eres la traductora, que ha sido un malentendido. I'm the translator, sir. It's been a misunderstanding. See, I know. I thought you were a real businessman, Lozano. But you don't seem like you want to close this deal. Que es como si no quisieras cerrar el trato ahora mismo. Dile que yo cobro el 3% de la venta. Que le doy la mitad. He gives you half of his commission as a personal gift. I'll be in my room from now until tomorrow morning. Dice que... Dile que le doy toda mi comisión. I'm sure you can make it, Inez. Pero tú lo has traducido el último. Dice que estará aquí esta mañana. ¿Cómo ha ido? ¿Esto es el pedido? Este es el pedido, Salvador. Este pedido va a ser más famoso que el de Monteagudo. Y 100 cámaras. 100 cámaras, Salvador. No sabes el peso que me estás quitando de encima. Esto viene en el mejor momento posible. Le vamos a dar una patada a los de arriba. Vas a pasar del despido a ser el mejor vendedor de la historia. Todavía no ha firmado. ¿Y qué falta para que firme? Solo falta un detalle. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no vas a por él? No te preocupes. Tengo el número de su habitación. ¿Que tienes el número de su habitación? ¿Tiene el número de su habitación? Enhorabuena, Salvador. Le estás dando la mano al mejor vendedor de este sector. Todavía no ha firmado. ¿Qué más da, hombre? Tienes el número de su habitación. Si hace falta, montamos guardia a la puerta hasta que firme. ¿Y si señor Butterworth lo que quiere es un poco de juerga? ¿Quieres el maestro de la juerga? Salvador, ¿quieres? ¿De qué te pasa, Salva? Disculpe. Aquí no se puede fumar. Pues llama a la policía.
emergencia ya me dijeron que algo así podía pasar. Eres el mejor jefe que he tenido. No fue nadie del sector. ¿Qué coño ha cambiado, Carmelo? Que yo no me he enterado. Más de 30 años vendiendo y no ha ido nadie del sector.
Son 600.000 kilómetros, 42 años en la carretera, clientes que ya no conozco y 2 hijos que no he visto crecer.